Buenas tardes, mi nombre es María, estos son Joyas Auténticas, bienvenidos al estudio de esta tarde que es la señal de Jonás, parte 2, y les pido que me acompañen a tener una palabra de oración. Bondadoso Padre en el cielo, te ruego que perdones mis pecados y me concedas, me llenes de tu Santo Espíritu, que me recuerde todas las cosas, que me ayude a exponer el tema de una forma clara y que bendigas, les des tu Santo Espíritu a los que van a ver el video para que puedan entender el estudio, que sea una bendición para sus almas y que todo sea para la honra y gloria de tu nombre. Son bendiciones que te ruego no habiendo méritos en mí, sino en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien, como ya dije, el tema se llama La señal de Jonás, parte 2, y vamos a hacer una introducción. En el tema número 1 hablamos de que Jonás es un tema de verdad presente y que se repetirá al fin de los tiempos, que el mensaje de Jonás es también un mensaje para la Iglesia Adventista del séptimo día. Y hoy vamos a estar meditando en Jonás, capítulo 1, verso 1 y 2. Y dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Entonces, algo que resaltar aquí es el significado del nombre Jonás, y es de una palabra cuyo número es H3124, y es lo mismo que H3123. Significa Jonás, un israelita, y Jonás, H3123, probablemente del mismo que H3196, que significa paloma. Aparentemente, por el calor de su apareamiento, paloma. Y vamos a ver entonces, Jonás entonces significa paloma, y vamos a ver qué significa paloma en la Biblia. Así que vamos a leer Mateo 13:16. Y en Mateo 13:16 dice: y Jesús, cuando fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma. Vio el Espíritu de Dios que descendía como una luz en forma de paloma. Así que una paloma está relacionada con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es representado por una paloma. Ahora dice que Jonás, hijo de Amitai. Así dice Jonás 1:2. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Y cuando el Señor coloca algo en su palabra es porque tiene un propósito. Así que vamos a ver qué significa Amitai. Amitai, de un número H573, desde H571 significa veraz. Amitai, un israelita. Amitai, H571, contratado desde H539, estabilidad.
figurativamente certeza, verdad, confiabilidad, seguro o seguramente, establecimiento fiel, correcto, seguro, verdadero, verdad, veraz. Tenemos aquí veracioso, que viene de veraz, de verdadero, observador de la verdad, habitualmente dispuesto a decir la verdad, cierto, y esto es significado que lo encontramos en el diccionario de 1828 de Noah Webster. Así que cuando los nombres de Jonás y Amitai, cuando se unen, cuando se colocan juntos, los nombres Jonás y Amitai, juntos significan el espíritu de la verdad. Así que el espíritu de la verdad estaba siendo enviado a Nínive, porque aquí están juntos. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Y entonces, Jonás, paloma, espíritu, representa al Espíritu Santo, y Amitai, verdad. Entonces, el espíritu juntos significan el espíritu de verdad. Entonces, el espíritu de verdad fue enviado a Nínive. Las escrituras se refieren a Nínive como aquella gran ciudad. Y los profetas escribieron más para nuestro tiempo que para el tiempo de ellos. Por lo que Nínive representa esa gran ciudad de Babilonia en el fin del mundo. Entonces el espíritu de verdad fue enviado con Jonás a Nínive, y los profetas escribieron más para nosotros que para ellos. Así que esa gran ciudad de Nínive representa modernamente la gran ciudad de Babilonia en el fin del mundo. Y así como el espíritu de verdad fue enviado a Nínive, también el espíritu de verdad es enviado a predicar a la Babilonia moderna. ¿Por quién? Por los adventistas del séptimo día. Vamos a ver qué dice acá. Porque así como Jonás se negó a llevar el mensaje a Nínive, también los adventistas del séptimo día han rehusado predicar el espíritu de la verdad hoy en día. Vamos a leer acá Juan capítulo 14, versos 16 y 17. Y dice así: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que permanezca contigo siempre, incluso el Espíritu de la verdad. Yo rogaré al Padre y Él enviará otro consolador para que esté contigo, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no, para que, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Entonces aquí llama el Espíritu de verdad. Y el Espíritu de verdad es lo que significan los dos nombres juntos, Jonás y Amitai. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, pero todo lo que oiga, eso hablará, y os hará saber las cosas por venir. El Espíritu de verdad entonces nos hará saber las profecías, que son las que se predicen antes de que sucedan. El Espíritu de verdad nos dirá las cosas del futuro.
Apocalipsis 14:8 dice, y otro ángel siguió diciendo, ha caído la gran Babilonia, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ese es un mensaje del Espíritu de verdad que fue dado ¿para quién? Para que ese mensaje fue dado para que lo llevaran a la gran ciudad de Babilonia, la Babilonia moderna, en los últimos días. Leamos también Apocalipsis 16:19. La gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle la copa del vino del furor de su ira. Así que la gran Babilonia es esa gran ciudad. La gran ciudad de Nínive, entonces simbólicamente es la gran Babilonia. El mensaje que le fue dado a Jonás, o el espíritu de verdad que fue enviado a Babilonia, a Nínive por Jonás, es el mismo mensaje que ha sido enviado a la gran ciudad de Babilonia en nuestros días. Y dice Apocalipsis 17:18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces la gran ciudad, Nínive, gran ciudad, y Babilonia modernamente también es la gran ciudad. Jonás fue enviado a predicar a Nínive y es el mismo mensaje que nosotros tenemos que llevar a la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra en este tiempo. Apocalipsis 18:10 dice, poniéndose a distancia por temor a su tormento y diciendo, ay, ay de la gran ciudad Babilonia, de la poderosa ciudad, porque en una hora ha venido tu juicio. Apocalipsis 18:21. Y un ángel poderoso tomó una piedra semejante a una gran piedra de molino y la arrojó al mar, diciendo, así con violencia será derribada Babilonia, la gran ciudad, y no será más. Entonces, la gran ciudad Nínive representa la gran ciudad, la Babilonia moderna. Porque su maldad ha subido delante de mí. Jonás 1:2. Si dice Jonás 1:2, dice, vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Y clama contra ella, clama o llama contra ella. Es lo mismo que salir de ella. Entonces, dice así, vamos a leer Génesis 18, 20 y 21. Y dice así, y dijo Jehová, por cuanto es grande el clamor de Sodoma y Gomorra, y muy grave su pecado, descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme el clamor que ha venido a mí, y si no, lo sabré. Cuando se llena la medida de la iniquidad, el pecado, y muy grande su pecado. El pecado ya sube hasta el cielo. Y entonces ahí el Señor desciende para juicio. Vamos a leer Apocalipsis 18 del 1 al 5. Todas estas cosas son paralelas al mismo mensaje de Jonás
1 y 2. Dice Apocalipsis 18, 1 al 5. Después de estas cosas vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con gran voz diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Entonces, porque sus pecados han llegado hasta el cielo en la Babilonia moderna, es lo mismo que dice acá Jonás, el verso 2, porque su maldad ha subido delante de mí. Es lo mismo de Sodoma y Gomorra. Es lo mismo de la torre de Babel, que su torre estaba subiendo hasta el cielo y Dios descendió. Es el momento en que Dios desciende para juicio. Es lo mismo, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Y en Jonás 2 dice: porque su maldad ha subido delante de mí. Es paralelo, es la misma cosa. Y acá, esto lo estamos leyendo continúo leyendo acá de esta cita que dice que cita Apocalipsis. Vamos a leer acá esta cita de Sermones y Charlas, volumen 2, 279. Y dice la cita acá: estudia la historia de Nínive. Dios envió un mensaje especial por medio de Jonás a esa ciudad malvada. Un mensaje especial que es el espíritu de verdad. Levántate, le dijo a Jonás. Ve a Nínive, de esa gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Jonás iba a clamar contra la ciudad, pero era reacio a llevar tal mensaje. En lugar de obedecer, se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis y descendió a Jope, de la presencia del Señor a Tarsis. Eso está en Jonás 1, 2 y 3. Y Jope, de Jope se hablará más tarde en otro estudio sobre esta palabra Jope. Nombre Jope. Y descendió, eso está en 1, 2, 3. Entonces dice: Jonás fue enviado a llevar un mensaje especial a Nínive, esa gran ciudad, porque su maldad ha subido delante de mí, así como vi descender del cielo otro ángel, dice Apocalipsis 18 del 1 al 5, que iluminó la tierra con su gloria, y clamó a gran voz diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque las naciones han bebido del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Es lo mismo, como ya lo vuelvo a repetir. Nínive dice: porque su maldad, esa gran ciudad clama contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Nota: Dios envió un mensaje especial por medio de Jonás
a esa ciudad malvada, Nínive, que representa la Babilonia moderna. Nínive es un símbolo o una representación de la Babilonia moderna, que es la triple unión: el dragón, la bestia y el falso profeta. ¿Qué mensaje ha llamado el Señor a los adventistas del séptimo día a llevar? Porque Nínive representa la Babilonia, la gran ciudad Babilonia moderna. Y a Jonás le fue dado un mensaje especial para esa gran ciudad de Nínive. Entonces, para la Babilonia moderna también Dios ha enviado a los adventistas con un mensaje especial para ella. Jonás se rebeló y no quiso, al inicio no quiso obedecer de llevar el mensaje. Tampoco los adventistas han querido dar el mensaje que Dios mandó para esa gran ciudad, la Babilonia moderna. Y tenemos una cita acá que está en Testimonios a los Ministros, páginas 117 y 118, que dice así: a medida que nos acercamos al fin del tiempo, habrá un desfile externo cada vez mayor de poder pagano. Las deidades paganas manifestarán su poder señalado y se exhibirán ante las ciudades del mundo. Y esta delimitación ya ha comenzado a cumplirse mediante una variedad de imágenes, como la imagen de Fátima. Mediante una variedad de imágenes. El Señor Jesús representó a Juan el carácter malvado y la influencia seductora de aquellos que se han distinguido por perseguir al pueblo de Dios. Todos necesitan sabiduría para escudriñar cuidadosamente el misterio de iniquidad que figura tan ampliamente en el final de la historia de esta tierra. En el mismo tiempo en que vivimos, el Señor ha llamado a su pueblo y les ha dado un mensaje para llevar. Él los ha llamado para exponer la maldad del hombre de pecado. Entonces el pueblo adventista tiene un mensaje especial para llevar. Ese mensaje especial es exponer la maldad del hombre de pecado. ¿Quién ha hecho el hombre de pecado? Quien ha hecho de la ley dominical un poder distintivo. Quien ha pensado en cambiar los tiempos y las leyes y en oprimir al pueblo de Dios que permanece firme para honrarlo guardando el único sábado verdadero, el sábado de la creación, como santo para el Señor. Testimonios a los Ministros, página 117. Entonces el mensaje especial para los adventistas es exponer la maldad del hombre de pecado, quien ha pensado en cambiar los tiempos y la ley, y ha puesto un mandamiento de hombres, que es el descanso dominical, y ese hombre de pecado persigue al pueblo de Dios, que honra a Dios manteniéndose firme, guardando sus mandamientos y el sábado de la creación que Dios instituyó en su palabra como santo. Tenemos ese mensaje y tenemos que llevarlo, pero el pueblo adventista, como Jonás, se ha apartado de la presencia del Señor y no ha obedecido en llevar el mensaje.
Dice acá, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha repetido la historia de Jonás. Dios ha llamado a su iglesia en este día, como llamó al antiguo Israel, para que se erija como una luz en la tierra. Por el poderoso hendedor de la verdad, los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Dice acá, y así lo tradujo mi aplicación que me traduce estos temas, por el poderoso hendedor de la verdad. Pero más que todo es separador, el poderoso el separador. ¿Qué es lo que separa? ¿Qué es lo que nos separa? Nos aparta de los demás, es la verdad. Los mensajes del primero, segundo y tercer ángel son los que separan el trigo de la cizaña. Él los ha separado de las iglesias. Ese mensaje nos ha separado de las iglesias y del mundo para acercarlos a Él en una sagrada cercanía, para acercarnos con Dios en una sagrada cercanía, comunión. Él los ha hecho depositarios de su ley y les ha encomendado las grandes verdades de la profecía para este tiempo. Eso ha hecho el Señor, nos ha hecho depositarios de sus mandamientos y nos ha encomendado las grandes verdades de la profecía del futuro para este tiempo. Al igual que los santos oráculos entregados al antiguo Israel, estos son un mandato sagrado para ser comunicado al mundo. Los tres ángeles de Apocalipsis 14 representan a las personas que aceptan la luz de los mensajes de Dios y salen como sus agentes para hacer sonar la advertencia a lo largo y ancho de la tierra. Cristo declara a sus seguidores: vosotros sois la luz del mundo. A toda alma que acepta a Jesús, la cruz del Calvario le dice: mirad el valor de mi alma. Id por todo el mundo, como se le dijo a Jonás, vean Nínive y predicad el evangelio a toda criatura. No debe permitirse que nada obstaculice esta obra. Es el trabajo más importante para este tiempo. Debe ser de largo alcance como la eternidad. El amor que Jesús manifestó por las almas de los hombres en el sacrificio que hizo por su redención impulsará a todos sus seguidores. Pero muy pocos de los que han recibido la luz están haciendo el trabajo encomendado a sus manos. Muy pocos. Los demás están haciendo como Jonás. Hay unos pocos hombres de fidelidad inquebrantable que no estudian la comodidad, la conveniencia o la vida misma, que se abren paso donde quiera que encuentran una abertura para presionar la luz de la verdad y vindicar la santa ley de Dios. Hay solamente unos pocos que hacen esto. Pero los pecados que controlan el mundo han entrado en las iglesias y en los corazones de aquellos que afirman ser el pueblo peculiar de Dios. Muchos de los que han recibido la luz ejercen una influencia para calmar los temores de los mundanos y los profesos formales, los que hacen profesión de fe, pero que no viven. Y no están, como Jonás, no están obedeciendo de llevar el mensaje que se les ha encomendado. Hay amadores del mundo, incluso entre los que profesan estar esperando al Señor.
Hay ambición por las riquezas y el honor. Cristo describe esta clase cuando declara que el día de Dios ha de venir como un lazo sobre los que moran en la tierra. Este mundo es su hogar. Se ocupan de asegurar los tesoros terrenales. Erigieron viviendas costosas y las amoblaron. Con todo lo bueno, encuentran placer en el vestido y la indulgencia del apetito. Las cosas del mundo son sus ídolos. Estos se interponen entre el alma y Cristo, y las realidades solemnes y terribles que se amontonan sobre nosotros se ven y se dan cuenta vagamente. Lo mismo, la misma desobediencia y el fracaso que se vieron en la iglesia judía han caracterizado en un mayor grado el pueblo que ha tenido esta gran luz del cielo en los últimos mensajes de amonestación. Desperdiciaremos como ellos nuestras oportunidades y privilegios hasta que Dios permita que la opresión y la persecución nos sobrevenga. Se dejará sin hacer la obra que podría realizarse en paz y relativa prosperidad hasta que deba realizarse en días de oscuridad bajo la presión de la prueba y la persecución. Y esta cita que acabamos de leer es Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 431. Clama contra él. Clamar. De una palabra 71-21. Una raíz primitiva bastante idéntica a H 71-22. Por la idea de abordar a una persona encontrada. Llamar a, es decir, dirigirse correctamente por su nombre, pero usado en una amplia variedad de aplicaciones, que son invitados, llamar por adelante, clamar, predicar, proclamar, pronunciar, publicar, leer, renombrado, decir. Entre las ciudades del mundo antiguo, en los días de Israel dividido, una de las más grandes fue Nínive. Entre las ciudades del mundo antiguo, en los días de Israel dividido, una de las más grandes fue Nínive. Israel fue dividido en los dos reinos, el reino del norte, las 10 tribus, y el reino del sur, Judá. En esos días una de las ciudades más grandes fue Nínive, la capital del reino asirio, fundada en la fértil ribera del Tigris. Poco después de la dispersión de la Torre de Babel, había florecido a través de los siglos hasta convertirse en una ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Jonás 3:3. En el tiempo de su prosperidad temporal, Nínive era un centro de crimen e iniquidad. La inspiración la ha caracterizado como la ciudad sangrienta, llena de mentiras y robos. En lenguaje figurado, el profeta Nahum comparó a los ninivitas con un león cruel y voraz.
sobre quienes, pregunto, ¿no ha pasado continuamente tu maldad? Eso está en Nahum 3:1-19. Sin embargo, Nínive, aunque se había vuelto malvada, no se entregó por completo al mal. El que mira a todos los hijos de los hombres, se cita Salmo 33:13, y ve todo lo precioso, se cita Job 28:10. Percibió en esa ciudad a muchos que buscaban algo mejor y más elevado, y que si se les daba la oportunidad de aprender del Dios vivo, dejarían sus malas obras y lo adorarían. Y así, en su sabiduría, Dios les reveló de manera inequívoca. Dios se les reveló de manera inequívoca para conducirlos, si era posible, al arrepentimiento. El instrumento escogido para esta obra fue el profeta Jonás, hijo de Amitai. A él vino la palabra del Señor: levántate, ve a Nínive, esa gran ciudad, y clama contra ella, predica contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Jonás 1:1-2. Al pensar el profeta en las dificultades y las aparentes imposibilidades de esta comisión, estuvo tentado a cuestionar la sabiduría del llamado. Desde un punto de vista humano, parecía que nada se podía ganar proclamando el mensaje en esa ciudad orgullosa. Olvidó por un momento que el Dios a quien servía era todo sabio y todopoderoso. Mientras vacilaba, aún dudando, Satanás lo abrumó con desánimo. El profeta se apoderó de un gran temor. Se apoderó del profeta un gran temor. Y así muchos hoy en día no salen a llevar el mensaje porque creen que no va a servir de nada. Pero cada prédica, nosotros estuvimos en las tinieblas y fue por la prédica de alguien que salimos de allí y que estamos ahora aquí. Y se levantó para huir a Tarsis, y yendo a Jope, encontró allí un barco listo para zarpar. Pagó el pasaje y descendió a él para ir con ellos. Asimismo han hecho la Iglesia Adventista hoy en día. No ha llevado el mensaje y ha decidido ir, ligarse, ir a Babilonia, la Babilonia moderna. Ir, unirse, hacer liga con la Babilonia moderna. En el cargo que se le dio a Jonás se le había encomendado una gran responsabilidad. Sin embargo, aquel que le había pedido que fuera, pudo sostener a su siervo y concederle éxito. Si el profeta hubiera obedecido sin cuestionar, se habría ahorrado muchas experiencias amargas y habría sido bendecido abundantemente. Sin embargo, en la hora de la desesperación de Jonás, el Señor no lo abandonó. A través de una serie de pruebas y extrañas providencias, la confianza del profeta en Dios y en su infinito poder para salvar iba a ser reavivada. La cita que acabamos de leer está en Profetas y Reyes, página 199.
Vamos a leer el verso 3 de Jonás, capítulo 1. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una barca que iba a Tarsis, y pagó el precio de ella, y descendió a ella para ir con ellos a Tarsis, huyendo de la presencia de Jehová. Tenemos una nota aquí que nos remite a Adán y Eva cuando pecaron y se escondieron de la presencia del Señor. Cuando uno peca, se aleja de la presencia del Señor. Y Jonás decidió alejarse a Tarsis de la presencia de Jehová. Génesis 3:8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el jardín al aire del día. Y Adán y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del jardín. También Jonás huyó de la presencia del Señor a Tarsis. Caín salió de la presencia de Jehová y habitó en la tierra de Nod, en el este del Edén o al oriente del Edén. También Caín en pecado huyó de la presencia del Señor. Se fue de la presencia del Señor y habitó en tierra de Nod en el oriente del Edén. Los tiempos de refrigerio vienen de la presencia del Señor. Y si nosotros nos alejamos de la presencia del Señor, no podremos recibir los tiempos del refrigerio. El tiempo del refrigerio, por supuesto, la lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo o el Espíritu de verdad. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Mi presencia, tenemos un título acá que dice: mi presencia irá contigo. Éxodo 33:12 al 16. Y Moisés dijo a Jehová: mira, tú dices, correrme un poquito porque está lloviendo y de pronto no se escucha bien. Moisés dijo a Jehová: mira, tú dices, saca a este pueblo, y no me has hecho saber a quién has de enviar conmigo. Sin embargo, has dicho: te conozco por tu nombre, y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues te ruego, si he hallado gracia en tus ojos, muéstrame ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y considera que esta nación es tu pueblo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y él le dijo: si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí, porque ¿en qué se conocerá aquí que yo y tu pueblo hemos hallado gracia ante tus ojos? ¿No es que tú vas con nosotros? Así seremos separados, yo y tu pueblo, de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Así que la presencia del Señor con nosotros, la que nos separa del resto de los pueblos de la tierra, y la que nos hace un pueblo especial. Y si pecamos, nos alejamos entonces de la presencia del Señor. Jonás 1:3. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Cuando huimos de la presencia del Señor,
practicamos el pecado. Vamos a ver qué significa la palabra Tarsis. De una palabra cuyo número es H8659. Probablemente lo mismo que H8658, como la región de piedra o al revés. Tarsis, un lugar en el Mediterráneo. De ahí el epíteto de un barco mercante, como si fuera o fuera de ese puerto. También el nombre de una persona y de un israelita, Tarsis. H8658, probablemente de origen extranjero. Compárese con H8659, una gema, tal vez el topacio, el berilo. Así que Tarsis, como se relaciona con barcos, se relaciona con piedras preciosas, o sea, con economía, con dinero, con riquezas. Y cuando huimos de Jehová, de la presencia de Jehová, muchas veces es por amor a las riquezas, por amor al dinero. Como sucedió con el rey Salomón, trajo las riquezas del mundo. ¿Desde dónde? Desde Tarsis. Vamos a leer la historia que está en el libro de... Es una cita larga. En el libro de Profetas y Reyes, páginas 36 al 39. Y dice así. Cientos de años antes de que Salomón subiera al trono, el Señor, previendo los peligros que acecharían a los que pudieran ser escogidos como gobernantes de Israel, dio instrucciones a Moisés para que los que guiaran, se dieron instrucciones de que el que se sentara en el trono de Israel debería escribir una copia de los estatutos de Jehová en el libro que está delante de los sacerdotes, los levitas, una copia del rollo de la Biblia. Y la tendrá con él, dijo el Señor, y leerá en ella todos los días de su vida, para que aprenda a temer o a obedecer a Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte de los mandamientos, ni a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Esas fueron las instrucciones dadas al que fuera rey de Israel. Y esas instrucciones están en Deuteronomio 17, 18 y 20. 18-20. En relación con esta instrucción, el Señor advirtió particularmente al que podría ser ungido como rey, que no multiplicase sus esposas, para que su corazón no se desviara, ni se multiplicara la plata ni oro en gran manera. Porque toda esta la codicia, las muchas mujeres, la codicia por el dinero, por el oro, por la plata, nos alejan de la presencia del Señor. Salomón estaba familiarizado con estas advertencias y por un tiempo les prestó atención.
Su mayor deseo era vivir y gobernar de acuerdo a los estatutos dados en el Sinaí. Su forma de conducir los asuntos del reino contrastaba notablemente con las costumbres de las naciones de su tiempo, naciones que no temieron a Dios y cuyos gobernantes pisotearon su santa ley. Al tratar de fortalecer sus relaciones con el poderoso reino que se encuentra al sur de Israel, Salomón se aventuró en terreno prohibido. ¿Cuál era el poderoso reino que se encontraba al sur de Israel? Era Egipto. Y del reino del sur, del rey del sur, ¿qué viene? Del rey del sur viene mundanalidad, del rey del sur viene ateísmo, del rey del sur viene comunismo y todos los ismos, y eso es un terreno prohibido. Y dice, al tratar de fortalecer sus relaciones con el poderoso reino que se encuentra al sur de Israel, Salomón se aventuró en terreno prohibido. Nunca debió haber hecho liga con ese reino. Satanás conocía los resultados que acompañarían a la obediencia, y durante los primeros años del reinado de Salomón, años gloriosos debido a la sabiduría, la beneficencia y la rectitud del rey, procuró introducir influencias que socavarían insidiosamente la lealtad de Salomón a los principios y harían que se separara de Dios. Que el enemigo tuvo éxito en este esfuerzo, lo sabemos por el registro. Tuvo éxito. Hizo que Salomón se separara de la presencia de Jehová. Salomón hizo afinidad con Faraón, rey de Egipto, o con el rey del sur. Tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, y esto está registrado en Primera de Reyes, capítulo 3, verso 1. Jonás 1:3, pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Salomón también se apresuró a ir de la presencia de Jehová a las riquezas, a la codicia de riquezas, de oro y de plata. Eso es lo mismo que Tarsis. Y descendió a Jope Jonás y halló una barca que iba a Tarsis. O sea que todo esto se repite simbólicamente en Salomón, en el reino de Israel, pero también en nosotros los adventistas del séptimo día, que por amor al dinero han hecho ligas que Dios no aprueba. Y halló una barca que iba a Tarsis. Él pagó el precio de ella y descendió a ella para ir con ellos a Tarsis y a huir de la presencia de Jehová. Desde un punto de vista humano, esta liga o ese matrimonio que hizo Salomón con la hija de Faraón, aunque contrario a las enseñanzas de la ley de Dios, pareció ser una bendición, porque la esposa pagana de Salomón se convirtió y se unió a él en la adoración del Dios verdadero. Además, el faraón prestó un servicio destacado a Israel al tomar Geser, matar a los cananeos que habitaban en la ciudad y dársela por presente a su hija, la mujer de Salomón. Primera de Reyes 9:16. Salomón reconstruyó esta ciudad y así aparentemente fortaleció grandemente su reino a lo largo de la costa del mar Mediterráneo. Pero al formar una alianza con una nación pagana, con el rey del sur, sellando el pacto por matrimonio con una princesa idólatra, Salomón desatendió temerariamente la sabia provisión que Dios había hecho para mantener la pureza de su pueblo. La esperanza de que su esposa egipcia se convirtiera no era más que una débil excusa para el pecado.
Por un tiempo Dios en su misericordia compasiva anuló este terrible error y el rey, por un proceder prudente, podría haber controlado al menos en gran medida las fuerzas malignas de su imprudencia, que su imprudencia había puesto en funcionamiento. Pero Salomón había comenzado a perder de vista la fuente de su poder y gloria. A medida que la inclinación ganaba ascendencia sobre la razón, aumentaba la confianza en sí mismo y procuró llevar a cabo el propósito del Señor a su manera. Razonó que las alianzas políticas y comerciales con las naciones vecinas llevarían a estas naciones al conocimiento del Dios verdadero, y entró en una alianza impía con nación tras nación. A menudo estas alianzas fueron selladas por matrimonios con princesas paganas. Los mandamientos de Jehová fueron dejados de lado por las costumbres de los pueblos vecinos. Ya estaba Salomón entonces alejándose de la presencia de Jehová y yendo a Tarsis por las ganancias, que es lo mismo que Tarsis, economía. Salomón se jactó de que su sabiduría y el poder de su ejemplo llevarían a sus esposas de la idolatría a la adoración del Dios verdadero, y también que las alianzas así formadas acercarían a las naciones de alrededor a Israel. Vana esperanza. El error de Salomón al considerarse lo suficientemente fuerte como para resistir la influencia de los asociados paganos fue fatal. Y fatal también el engaño que lo llevó a esperar que, a pesar de su desprecio por la ley de Dios, otros podrían ser inducidos a reverenciar y obedecer sus sagrados preceptos. Las alianzas y relaciones comerciales del rey con las naciones paganas le trajeron renombre, honor y las riquezas del mundo. Pudo traer oro de Ofir y plata de Tarsis en gran abundancia. El rey hizo que la plata y el oro en Jerusalén fueran abundantes como las piedras, y los cedros los hizo como los sicómoros que están en el valle en abundancia. Segunda de Crónicas 1:15. La riqueza con todas sus tentaciones concomitantes llegó en los días de Salomón a un número cada vez mayor de personas, pero el oro fino del carácter se oscureció y se estropeó por riquezas, porque se habían acercado a Tarsis, que representa riquezas, economía. Pero el oro fino del carácter se oscureció y se estropeó. Tan gradual fue la apostasía de Salomón que antes de darse cuenta se había alejado de Dios. Casi imperceptiblemente se había alejado de Dios y estaba en Tarsis. Comenzó a confiar cada vez menos en la guía y bendición divinas y a confiar en su propia fuerza. Poco a poco se apartó de Dios esa obediencia inquebrantable que iba a hacer de Israel un pueblo peculiar, y se ajustó cada vez más a las costumbres de las naciones vecinas, cediendo a las tentaciones Incidental a su éxito y su posición de honor, se olvidó de la fuente de su prosperidad. La ambición de superar a todas las demás naciones en poder y grandeza lo llevó a pervertir con fines egoístas los dones celestiales empleados hasta entonces para la gloria de Dios.
el dinero que debían haberse mantenido en fideicomiso sagrado para el beneficio de los pobres dignos y para la extensión de los principios de vida santa en todo el mundo, se absorbió egoístamente en proyectos ambiciosos. Absorto en un deseo abrumador de superar a otras naciones en exhibición exterior, el rey pasó por alto la necesidad de adquirir belleza y perfección de carácter. Al buscar glorificarse ante el mundo, vendió su honor e integridad. Los enormes ingresos adquiridos a través del comercio con muchas tierras se complementaron con fuertes impuestos. Así, el orgullo, la ambición, la prodigalidad y la indulgencia fructificaron en crueldad y exacción. El espíritu concienzudo y considerado que había marcado su trato con la gente durante la primera parte de su reinado había cambiado. De ser el más sabio y misericordioso de los gobernantes, degeneró en un tirano. Una vez guardián compasivo y temeroso de Dios del pueblo, se volvió opresivo y despótico. Se impuso impuesto tras impuesto a la gente, de modo que los medios podrían estar disponibles para apoyar a la lujosa corte. Como ya dije, Profetas y Reyes, página 36-39. Y sigue un título acá. La Iglesia Adventista del Séptimo Día ha estado siguiendo los pasos de Salomón y el antiguo Israel. Está alejándose de la presencia de Jehová y yendo a Tarsis, buscando riqueza, comodidad, plata, oro. Y dice acá, esta cita, que la encontramos en Testimonios para la Iglesia, página 207 a la 209. Algunos de los hombres de experiencia y piedad que lideraron esta obra, que se negaron a sí mismos y no dudaron en sacrificarse por su éxito, ahora están durmiendo en la tumba. Eran los canales señalados por Dios, sus hombres representantes, a través de los cuales se comunicaban a la iglesia los principios de la vida espiritual. Tuvieron una experiencia del más alto valor. No se podían comprar ni vender. Y es lo que ahora hay una cita de la hermana White que dice que esa es la necesidad del mundo actual. Hombres que no se compran ni se vendan. Su pureza, devoción y abnegación, su conexión viva con Dios, fueron bendecidos para la edificación de la obra. Nuestras instituciones se caracterizaron por el espíritu de abnegación. En los días en que luchábamos con la pobreza, los que veían cuán maravillosamente obraba Dios por la causa, sentían que no se les podía conferir mayor honor que estar ligados a los intereses de la obra por vínculos sagrados que los conectaban con Dios. Abandonarían la carga y harían arreglos con el Señor desde el punto de vista del dinero. Abandonarían la carga y harían arreglos con el Señor desde el punto de vista del dinero. No. Si todos los servidores de tiempo abandonaran su puesto, nunca abandonarían el trabajo. Los creyentes que en la historia temprana de la causa se sacrificaron para la edificación de la obra estaban imbuidos del mismo espíritu.
Sentían que Dios exigía de todos los que estaban relacionados con su causa una consagración sin reservas de cuerpo, alma y espíritu. De esta manera debe ser nuestra consagración sin reservas, cuerpo, alma y espíritu consagrado al Señor, de todas sus energías y capacidades para que la obra tuviera éxito o fuera un éxito. Pero en algunos aspectos el trabajo se ha deteriorado. Si bien ha crecido la extensión y facilidades, ha disminuido la piedad. Ha crecido la extensión, las facilidades, la comodidad, pero la piedad ha disminuido. Una lección para nosotros es la historia de Salomón. La vida temprana de este rey de Israel estuvo llena de promesas. Escogió la sabiduría de Dios y la gloria de su reino excitó la maravilla del mundo. Podría haber ido de poder en poder, de carácter en carácter, incluso acercándose más a la semejanza del carácter de Dios. Pero qué triste su historia. Fue exaltado a los más sagrados puestos de confianza, pero resultó infiel. Creció en la autosuficiencia, el orgullo, la exaltación propia. El ansia de poder político y el engrandecimiento personal lo llevaron a formar alianzas con naciones paganas. La plata de Tarsis, el oro de Ofir fueron adquiridos a un costo terrible, incluso el sacrificio de la integridad, la traición de los encargos sagrados. Se alejó de la presencia de Dios para buscar la plata y el oro de Tarsis para las ganancias temporales. La asociación con idólatras rompió su fe, un paso en falso condujo a otro, hubo un derrumbe de las barreras que Dios había levantado para la seguridad de su pueblo, su vida fue corrompida por la poligamia y finalmente se entregó a la adoración de falsos dioses. Un carácter que había sido firme, puro y elevado se volvió débil, marcado por la ineficiencia moral. No faltaron los malos consejeros que doblegaron a su antojo aquella mente noble e independiente, porque no hizo de Dios su guía y consejero. Su fina sensibilidad se embotó. El espíritu concienzudo y considerado de su reino temprano cambió. La autoindulgencia era su Dios y, como resultado, el juicio severo y la tiranía cruel marcaron su curso. La extravagancia practicada en la indulgencia egoísta requería un gravamen abrumador sobre los pobres. Salomón pasó de ser el rey más sabio que jamás haya empuñado un cetro a ser un déspota. Como rey había sido el ídolo de la nación y lo que dijo e hizo fue copiado. Su ejemplo ejerció una influencia cuyo resultado solo puede conocerse plenamente cuando las obras de todos sean examinadas ante Dios y cada hombre sea juzgado según las obras hechas en el cuerpo. Oh, ¿cómo puede Dios tolerar las fechorías de aquellos que han tenido gran luz y ventajas? Sin embargo, siguen el curso de su propia elección para su daño eterno. Salomón, quien en la dedicación del templo había mandado solemnemente al pueblo: sea pues vuestro corazón perfecto para con el Señor nuestro Dios, escogió su propio camino y en su corazón se separó de Dios. Huyó de la presencia de Dios como huyó Jonás.
La mente que una vez fue entregada a Dios e inspirada por Él para escribir las más preciosas palabras de la sabiduría, que es el libro de los Proverbios. Verdades que son inmortalizadas. Esa mente noble a través de malas asociaciones y cediendo a la tentación se volvió ineficaz, débil en poder moral, y Salomón se deshonró a sí mismo, deshonró a Israel y deshonró a Dios. Mirando esta imagen vemos en qué se convierten los seres humanos cuando se aventuran a separarse de Dios. Un paso en falso prepara el camino para otro y cada paso se da más fácilmente que el anterior. Así las almas se encuentran siguiendo a otro líder que no es Cristo. Un paso en falso nos lleva a otro, y cuando ya damos un paso en falso, el siguiente paso en falso es más fácil darlo, y así sucesivamente hasta que nos encontramos siguiendo a uno que no es Cristo Jesús. Dios tenga misericordia de nosotros y nos libre de esa desgracia. Jonás 1:3. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Recordar esto. Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis. Tarsis, el pueblo y la tierra de Tarsis estaban lejos de Palestina y hacia el oeste, porque leemos que bajó Salomón en las naves del rey. Iban a Tarsis con los siervos de Irán cada 3 años. Venían una vez las naves de Tarsis trayendo oro y plata, marfil, monos y pavos reales. Hiram, rey de Tiro. Tiro estaba en el Mediterráneo. Y para que los barcos fueran de Tiro a Tarsis en un viaje de 3 años tendrían que ir al oeste. Una vez más se le ordenó a Jonás que fuera de Palestina a Nínive, que estaba en el Tigris, hacia el noroeste. Pero Jonás se negó a ir y se levantó para huir de la presencia del Señor. Como su propósito era escapar yendo a Nínive, lo más natural sería huir en la dirección opuesta lo más lejos posible. Así leemos que Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis y descendió a Jope y halló una barca que iba a Tarsis. Pagó la tarifa y descendió a ella para ir con ellos a Tarsis de la presencia del Señor. Jope también estaba en el Mediterráneo y era entonces el puerto principal de Palestina. En Isaías 66:19, Tarsis es nombrada con otros lugares e islas que estaban lejos. Ezequiel 27:12, el Señor le dice a Tiro: Tarsis comerciaba contigo con la multitud de toda clase de riquezas, con plata, hierro, estaño y plomo comerciaban en tus ferias. Todas estas evidencias confirman que Tarsis estaba lejos al oeste de Palestina, que se llegaba en barcos y que estaba tan dedicado al transporte marítimo que era casi proverbial. Tarsis, que estaba en la desembocadura de Guadalquivir, en Hispania, era el asiento principal de Tarsis, hijo de Javán. Así las naves de Tarshish pudieron recoger plata de las ricas minas de España, estaño de las minas de Cornualles en Gran Bretaña, marfil, monos y pavos reales de África, y
haz el viaje una vez cada 3 años desde Tiro y de regreso. Lenormand admite que los terrenos de Italia también pueden haber sido hijos de Tarsis, es decir, que eran descendientes de Javán. Y eso está en el libro de A.T. Jones, Los imperios de la Biblia, aquí, páginas 15 y 16. En resumen, Dios le dio a Jonás un mensaje para llevar a Nínive. Este mensaje se negó a dar. En cambio, trató de huir a Tarsis. Todo esto representa la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que se ha negado a dar el mensaje de advertencia a la Babilonia moderna y al mundo. Tarsis representa las riquezas del mundo que el pueblo escogido de Dios ha buscado en lugar de hacer el trabajo que les ha asignado. Se han ido a Tarsis buscando las riquezas del mundo, se han unido con la ONU, con las naciones de la ONU, a través de ADRA y todas, y de muchas maneras más, y se han alejado de la presencia del Señor, tal cual lo hizo Jonás. Ese es un mensaje para nuestro tiempo, y por eso la hermana White dice que debemos estudiar la historia de Jonás. Les pido que me acompañen en una palabra de oración. Señor, muchas gracias por poner este otro estudio en el registro público. Te pido que seas con los que van a ver este video, que puedan entender el mensaje. Y todo te lo pido, Señor, no habiendo méritos en mí, sino en el nombre de Jesús. Amén.